Esta es una ciudad pujante y Santander es un departamento que yo admiro mucho. Es un departamento que tiene grandes cosas y ha hecho mucho por el país. Tiene una combinación de recursos extraordinaria. Es un departamento que tiene agua, que tiene páramos, que tiene recursos minerales, que tiene una gran tradición en materia agrícola, tiene una tradición en materia educativa extraordinaria, grandes universidades. Bucaramanga es una ciudad de pequeñas y medianas empresas, todo lo que ha sido el tema de la joyería, del calzado, la industria de la confección. Yo admiro mucho esta ciudad porque es una ciudad pujante, el santanderiano es de iniciativa, es un gran emprendedor y gran trabajador. Entonces aquí uno encuentra todo en Bucaramanga y Santander. Sin embargo, creo que hay problemas que se han acentuado. Me preocupan las últimas cifras que yo vi de crecimiento de la informalidad en la ciudad. Creo que hay que ser mucho más ambiciosos para retener los profesionales que se queden en Bucaramanga y Santander, desarrollando emprendimiento, empresas. Ese talento hay que ponerlo a fortalecer esta ciudad, esta región. Usted sabe que yo soy hijo de la provincia. Yo nací en un pequeño pueblo cafetero en Caldas, Pensilvania, y empecé mi vida pública como concejal y luego alcalde. Y yo creo ciegamente en que el modelo de desarrollo del país tiene que ser construido desde lo local, desde las regiones. Una de mis grandes aspiraciones para ser presidente es esa, mirar a Colombia desde las regiones, desde lo local, desde lo municipal. Lo primero, reconocer que afortunadamente el país va a tener un crecimiento muy bueno este año. Hablar de cifras del 9,5-10% es muy por encima del promedio de la mayoría de los países del mundo. Y eso es una señal de que la recuperación es buena, que el gobierno manejó bien la pandemia, que se ha regresado a la normalidad. Pero eso no es sostenible hacia adelante. O sea, no es que todos los años vamos a crecer, no. El problema es cómo preparar nuestra economía para que pueda crecer de manera armónica a niveles por lo menos del 5%, que es el que necesita el país por lo menos. ¿Y ahí qué hay que hacer? Primero, unas reformas que permitan aumentar la formalidad. Uno de los grandes cánceres que tiene nuestra economía es la informalidad. Bucaramanga en el 55%, pero el país está en el 60%. Y la informalidad no es bueno, porque la informalidad no contribuye en materia fiscal, la informalidad no financia la seguridad social, la informalidad no le da garantías y estabilidad a quien la ejerce. Entonces, yo creo que el país tiene que hacer unas reformas desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista laboral y pensional, que faciliten esa formalización. Incluso yo creo que el camino es reducir tasas. Incluso hay muchos que plantean, y lo estamos estudiando, si es bueno decir que es preferible tener un IVA menor, pero que lo pague el más número de personas, aunque se recaude lo mismo. En el mediano o largo plazo ganamos mucho porque se formaliza la economía. Hay que mirar eso. Y creo que Colombia tiene que entrar en una etapa de mirar una reforma fiscal, no por el lado del ingreso, sino por el lado del gasto. Hay muchísimo por hacer en tener un Estado más eficiente, un menor gasto. Por ejemplo, lograr un Estado que sea digital, que un ciudadano desde el celular tenga acceso a todos los servicios. Eso reduce corrupción, se hace más transparente, se es más eficiente. Entonces, una mirada de una reforma fiscal es por el lado del gasto, cómo reducir, cómo mirar cada ítem, cómo ser mucho más eficiente. Esa puede ser la gran reforma fiscal si yo soy presidente, por el lado del gasto, y mostrar que esto no es atacando a las personas ni subiendo tarifas. La ilegalidad es muy grande en nuestro país, el contrabando, hay una fuente de recursos, entonces la mirada tiene que ser distinta. Entonces, lo primero para crecer es eso. Lo segundo es que hay que preparar una nueva fuerza laboral. Porque lo que tenemos que buscar es que la economía crezca y genere empleos, pero bien remunerados. No empleos de salario mínimo, sino empleos bien remunerados. Empleos que realmente mejoren las condiciones de vida. Pues no se puede hacer por decreto. Para eso se necesita una nueva fuerza laboral. Jóvenes con mejores competencias. No necesariamente que todos vayan a la universidad, no. Jóvenes incluso que salgan como bachilleres. Yo estoy proponiendo, Javier, llevar el inglés a todos los colegios públicos desde la primaria. ¿Por qué? En el mundo de hoy no se consigue un joven que no hable inglés. Para cualquier actividad es una ganancia. Hoy un bachiller en Colombia que hable inglés puede ganarse un salario de 4 millones de pesos mensual. Entonces, ¿cuál es el camino? Pues ese.
Y como esos ejemplos hay muchos más. Que yo creo que si el país lo enfocamos en eso, vamos a crear las bases para que por mucho tiempo pueda crecer a tasas altas, que es lo que transforma, que es lo que mejora la distribución de los recursos, permite generar salarios mejor remunerados y así mejoramos el bienestar de las familias en Colombia. Yo desde el primer día planteé acabar el 4 por mil. Pero ¿cómo lo financiaríamos? Porque es un ingreso importante para el gobierno. Yo propuse una gran reducción del gasto en burocracia, del gasto del derroche, revisando el Estado. Es que del gobierno anterior tenemos 7 agencias que se crearon. En la presidencia hay más de 11 consejerías. Entonces el camino es revisar. Yo creo que se puede desmontar, pero buscando una reducción del gasto. Seguramente el gobierno lo que le están diciendo es, acabe el 4, pero no tiene fuente de financiación. Yo lo estoy proponiendo como un esfuerzo grande del Estado. Además, porque eso le generaría mucha confianza, sería un buen ejemplo para una pequeña y mediana empresa, para una familia, para un ciudadano, ver que el Estado acaba un impuesto que es antitécnico, pero lo financia con reducción del gasto, del derroche, de la burocracia. Creo que ese es el mensaje y esa es mi propuesta. Mira, un tema crítico. Yo creo que hay 2 factores que son los que están generando esa inseguridad. 1, el microtráfico. Y 2, hoy tenemos bandas de delincuencia especializadas por cada delito menor. Y lamentablemente hay participación en muchos grupos, pequeño porcentual, de personas que vienen de Venezuela y que han terminado en la delincuencia. No es la mayoría, pero sí hay que reconocer que ese es un problema que tenemos. ¿Cómo enfrentarlo? El microtráfico. Creo que el camino no es distinto a destruir las ollas. El gobierno ya ha destruido más de 105 ollas, pero hay que seguir. Y yo propongo destruir las ollas, aplicar inmediatamente extinción de dominio express en esas ollas y construir allí jardines infantiles o centros de rehabilitación para personas adictas. Hoy Colombia tiene 1 millón de consumidores. Se volvió un problema de salud pública. Entonces, primera acción concreta para enfrentar el microtráfico. Las bandas de delincuencia. La respuesta tiene que ser integral. Lo primero, hay que acabar la impunidad en la justicia, la severidad de las penas, porque lo más triste es que capturan a un delincuente y lo sueltan, o le dan casa por cárcel. Y aún más grave, gran parte de esos delincuentes son reincidentes. Entonces hay que endurecer las penas. No es posible tener esas penas porque el nivel de delincuencia hoy ha adquirido otras dimensiones. Entonces, primera estrategia. Segunda, hoy tenemos que un grupo importante de presos desde las cárceles son los que controlan la extorsión, el microtráfico y las bandas de delincuencia. En Colombia son 200 presos ya identificados. ¿Yo qué estoy proponiendo? Construir unas celdas de aislamiento en las cárceles para que estas personas que están delinquiendo desde la cárcel sean sometidas a un castigo severo. Creo que eso ayudaría mucho para decir, este Estado va a proteger a sus ciudadanos. Y acciones como esa sería una respuesta concreta. ¿Qué más hay que hacer? Pues hay que aumentar el número de la policía, de acuerdo. Eso es de manera muy gradual. Pero sobre todo hay que hacer una gran ofensiva digital. Hoy el camino de la digitalización ayudaría mucho a prevenir el delito, a desarticular esas bandas. Y esa ofensiva digital debe ir acompañada de la creación de grupos élites al interior de la policía, de los organismos de investigación, para poder desarticular las bandas. Porque usted captura a un ladrón, eso no es suficiente. Hay que desarticular la banda, los cerebros, de dónde viene, quién los dirige, para poder acabar con el problema. Ahí hay unas acciones muy concretas que creo ayudarían mucho. Y finalmente, que el presidente de la República exija mucho a los alcaldes para hacer consejos de seguridad, para poder motivar a la ciudadanía en el tema de denuncias, las cámaras, los drones, las alarmas comunitarias a través de los WhatsApp, la comunicación de las empresas de vigilancia y de transporte y de taxis con las centrales de inteligencia, que se sienta que la comunidad está unida, que ve algo sospechoso y active una alarma en el barrio, en la comunidad, y que todo el mundo entre en alerta. Creo que ese es un camino crucial para poder enfrentar la magnitud del problema de delincuencia que tenemos hoy en nuestras ciudades.
Mire, ese es un problema, un cáncer, como usted lo dice. Pero lo primero es el ejemplo, que el gobernante realmente pueda decirle al país que tiene una hoja de vida sin tacha. Yo tengo 20 años como empresario, generando cientos de miles de empleos y 30 años de servicio público al país. Jamás se me puede señalar que haya cometido un acto de corrupción, que haya hecho algo por fuera de la ley. En momentos que se han tenido dudas, me he sometido a la justicia y he demostrado la verdad judicial sobre los hechos. Lo segundo, tiene que haber una convicción desde el gobierno de que tenemos que enfrentar los carteles. Y eso pasa también por dos reformas, la reforma a la justicia y la reforma a la política. Elementos como, por ejemplo, acabar con el financiamiento privado de las campañas. Eso sería cortar esa conexión entre las mafias que utilizan los recursos públicos para poder financiar campañas y elecciones. Una reforma política que vuelva a la lista cerrada para que sea el mérito y no el que más plata tenga, el que más roscas tenga para poder participar en la política. Ahí hay un problema central que hay que hacerlo. Creo que hay que escoger aspectos como por ejemplo la alimentación. La alimentación escolar ha sido presa de los carteles y de las mafias de la contratación. ¿Yo qué estoy proponiendo? Bancos de alimentos regionales, como organizaciones de tipo comunitario y de derecho privado, que le quiten de las manos y de las garras de la corrupción la alimentación de nuestros niños, de nuestros jóvenes, y que sirvan es para estimular el desarrollo en cada una de las regiones. Yo estoy proponiendo que volvamos al tema de la transparencia en las grandes adjudicaciones, televisarlas, que los ciudadanos puedan ejercer un control desde el celular, desde el computador. Digitalizar los servicios del Estado es una gran estrategia para luchar contra la corrupción, porque eso es lo que permite que el ciudadano no tenga que recurrir al Estado para que le presten los servicios. La contratación pública, volverla sobre todo un factor para poder desarrollar la pequeña y mediana empresa y ampliar la base de quienes participan. Creo que hay que revisar mucho hoy los consorcios, porque detrás de los consorcios, como ocurrió en centros poblados, se pueden esconder mafias, trampas. Hay que revisar muy bien los consorcios y ser muy exigente en quienes participan en ellos. Hay que lograr motivar mucho a la Contraloría y a la Procuraduría para que actúen de manera inmediata. Por ejemplo, esto de centros poblados, lo que quiere el país de manera rápida, no solo ver en la cárcel a quienes cometieron estos hechos, sino que se recupere el anticipo de los 70.000 millones. Que se vea un Estado que actúa rápido y no que se demore años, sino en días. Rápidamente quitarle esa plata a través de procesos abreviados, extinción de dominio y que se recupere la plata. Y por supuesto penas severas y condiciones carcelarias a los corruptos para que estén aislados en las cárceles, sientan el peso de la sociedad. Creo que un manejo integral de esto ayudaría mucho. Y finalmente, desde la educación, necesitamos que desde joven, desde la primaria, a nuestros jóvenes en estas clases de cívica se les enseñe que el único patrimonio que es de todos los ciudadanos es el patrimonio público y los recursos públicos son sagrados. Eso tiene que ser parte del ADN de nuestro sistema educativo. Si no se forma, no vamos a lograr acabar, porque la corrupción no es solo del sector público, Javier, es de los privados, que son los que incitan y son los que son la otra pata de la mesa. Chile y Uruguay son los países de menor índice de corrupción, porque en esos países se ha educado a los ciudadanos en que el servicio público es muy importante y que el servicio público es prestarle un servicio a la comunidad, a la sociedad, no para ir a hacer negocio o enriquecerse. Mire, el tema de Santurbán, yo creo que pues ya la han rechazado 2 licencias. Hay argumentos muy claros. Entiendo que lo que se necesita definir muy bien es el área y la línea, protegiendo el páramo y el agua. Creo que ahí la prioridad es el agua y el páramo. Eso no está en discusión. Y no puede haber dudas en eso. Si hay dudas, pues eso no se puede hacer. Y yo creo que hay que proteger por encima de todo el agua y el páramo. Fracking. Me parece que el debate sería objetivo si se hacen los pilotos,
porque tampoco se puede decir que no al fracking sin tener suficientes elementos. El Consejo de Estado incluso ya ha dado esa puerta abierta, esa viabilidad. Yo creo que Colombia no puede renunciar al tema del gas, porque incluso el gas es fundamental hoy en los hogares, en el transporte público. El gas es fundamental en la transición energética, en la generación de energía para las industrias. Yo creo que el gas es un combustible que cumple con recursos y con requisitos de cuidado del medio ambiente. Entonces me parece que esos pilotos del fracking no se pueden dejar de hacer, y precisamente hacerlos va a permitir tener la información precisa, correcta, para poder seguir adelante en el debate público. Yo creo que hay que reagruparlo, o sea, hay que reconocer que en estos años, y mucha de esa inactividad también durante la época de la pandemia, ha como generado una dispersión del partido. El partido no está suficientemente organizado, no solo en Santander, sino en la mayoría de las regiones, y yo creo que la primera tarea de quien gane la candidatura del partido el 22 de noviembre es de reagruparlo. Lo segundo, creo que es una señal positiva lo que está haciendo el partido en materia de precandidaturas. Es el único partido que está haciendo un trabajo serio. 5 precandidatos, foros por todo el país, debate público, mostrar cada precandidato sus ideas, permitir un proceso democrático como es la encuesta para escoger el candidato. Creo que muestra el compromiso del partido con la democracia, que muestra el compromiso del partido con la sociedad, con los electores, con los líderes, con las bases. Entonces eso reconforta. Creo que eso muestra que el partido es un partido que está ahí. El uribismo, como usted lo dice, ahí están las regiones, hay identidad con unos propósitos. Tenemos que organizarnos mejor, pero tengo confianza que a partir de la definición del candidato el 22 de noviembre podamos hacer esa tarea, y que vamos a unas elecciones que para nosotros van a tener una particularidad en la elección de Senado y Cámara, es que no va a estar el presidente Uribe en las listas, y eso se constituye en un reto grande para el partido, para mostrar que es un partido que tiene un legado, pero que no depende que el presidente Uribe esté en la lista, sino que hay un grupo de colombianos muy importante que por convicción vota y apoya las tesis y las ideas del partido. Tengo un cuestionamiento judicial. Yo creo que lo mejor es esperar la decisión judicial. Yo lo hice en mi caso. Yo gané el 2014, me hicieron trampa en la elección presidencial y quedé sometido a 2 procesos judiciales, y pacientemente durante 7 años, por respeto a la justicia, por respeto a los colombianos y a mis electores, decidí un paso al costado en la figuración pública. Después de haber logrado la verdad judicial, pues vuelvo con la tranquilidad de que puedo mirar a los ojos a los 50 millones de colombianos. Yo creo que esa debe ser la actitud de una persona que ejerce liderazgo público. Si hay procesos judiciales delicados, lo importante es permitir comprobar la verdad judicial y dar un paso al costado en ese sentido. La vida a uno siempre le da mucha más experiencia y madurez, y uno no termina de aprender. Entonces estos 8 años en los que yo nunca he dejado de escuchar a empresarios, a jóvenes, a mujeres jefes cabeza de hogar, a universitarios, profesores, me han permitido siempre estar actualizado del país. Y la Colombia de hoy es muy diferente a la del 2014. Lo primero, atravesamos la pandemia, que es la crisis de salud más grande y económica que ha tenido la humanidad en 100 años. De esto no lo había vivido el mundo, ningún ciudadano. Entonces, lo primero es que hay un tema nuevo. Lo segundo, un país que ha cambiado mucho. Un país que hoy está en cabeza de la mujer. 4 de cada 10 jefes cabeza de hogar son mujeres. Hoy Colombia es una democracia joven. El 34% del censo electoral son jóvenes entre 18 y 34 años, que pueden elegir mayoría en el Congreso y pueden elegir presidente. Eso es una realidad muy profunda. Y hoy tenemos un debilitamiento de la confianza de la ciudadana
hastiada de la corrupción, no cree en las instituciones, sobre todo en la política y en la justicia, no quiere saber nada de los políticos, no quiere saber nada del Congreso, no quiere saber nada de la justicia, y eso es un reto muy importante para el país, y un país que se ha afectado en su bienestar social. Ha aumentado la desnutrición, ha aumentado el debilitamiento de la clase media, un país que tiene un nivel de deuda mucho más fuerte. Entonces hay un reto muy grande para un país que hoy, producto de la pandemia, tiene unas circunstancias muy particulares. Y yo siento que tengo la experiencia, el conocimiento, la trayectoria, después de tantos años, para poder enfrentar eso y volverle a devolver a los colombianos la seguridad, la confianza y el bienestar social a las familias colombianas. Por eso quiero ser presidente de Colombia. Yo le daría continuidad a cosas positivas. La economía se está reactivando. El tema del ingreso solidario es un programa de apoyo a familias en pobreza extrema. El tema de la matrícula cero ha ayudado mucho a 700.000 jóvenes de los estratos más pobres a que no tengan costo de su matrícula universitaria. El tema de los subsidios de vivienda ha sido muy exitoso. 250.000 hogares en Colombia hoy pueden tener techo propio. Creo que hay que darle continuidad a las cosas buenas. Pero yo estoy proponiendo a Colombia, si gano la coalición, si gano la nominación del Centro Democrático, una gran coalición política y social con muchos sectores, para presentarle una propuesta a Colombia, que defienda a la familia como eje central de la sociedad, que proteja la libertad como el valor sagrado de un ciudadano, que estimule el emprendimiento, que estimule la empresa privada, la inversión, que le dé oportunidades a todos y que sea un país que se conciba desde lo local, desde lo regional. Una gran coalición, por encima de cualquier color o partido político. Además, para que le dé a Colombia la posibilidad y no llegue la izquierda, el populismo, como ocurrió en Perú. Esa es mi apuesta, unirnos en medio de las diferencias, pero jamás aceptando las desigualdades. Yo creo que las calificaciones las dan los ciudadanos. Yo pienso que lo que debe hacerse es continuidad en las cosas buenas, reconocer errores y obviamente presentarle cosas nuevas al país, que consulten las realidades económicas, sociales que tiene hoy Colombia.